Bienvenidos al primer diálogo escéptico. Este es un espacio en el cual vamos a discutir sobre pseudociencias, teorías de conspiración y fake news que están proliferando en Internet y que durante este tiempo de pandemia han tenido un rol mayor en la sociedad. Para eso les voy a presentar al panel que nos va a acompañar. Estamos aquí con Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Estamos también con Fabricio López de Pomar Piero, ¿qué tal? Amigos, y amigas, con ¿qué tal? Víctor Román. ¿Qué tal, Piero? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Piero Galloso y nosotros somos parte del equipo de la Sociedad Secular Humanista del Perú, la Manzana Escéptica y del IET. Somos una comunidad que intenta difundir el pensamiento crítico y popularizar la ciencia en la comunidad. Es a propósito de ello que este espacio ha sido creado para poder tener un diálogo más directo con ustedes, intercambiar ideas, reflexionar sobre la peligrosidad y las consecuencias sociales de este tipo de lo que llamamos virus mentales, así como poder invitarlos a sumarse a la causa. Vamos a comenzar entonces este primer diálogo recordando qué es lo que ha ocurrido en la semana. Ha habido una noticia bastante singular. El día jueves, en la comunidad de Choccha, en Huancavelica, un grupo de campesinos incendió una torre de internet que proveía servicio de datos a la zona y dejó a 12 instituciones del Estado sin conectividad, además de toda la comunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Definitivamente los pobladores han sido presas de las teorías de conspiración según las cuales la conectividad 5G estaría vinculada con el virus. Víctor Román, ¿podrías decirnos qué son los fake news? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, bienvenidos. Los fake news, en realidad, literalmente son noticias falsas, son invenciones que la mayoría de veces no tienen una intención dañina, pero que sin embargo, debido a su gran poder, distintas organizaciones gubernamentales, empresas o grupos de poder o grupos políticos los utilizan para hacer daño, para desinformar a la gente. Las fake news como tales probablemente nos hayan acompañado todo el tiempo. La primera vez que se registró mejor dicho, el registro de la primera fake news, de la primera noticia falsa, se da de 1472, en la que un sacerdote franciscano en la ciudad de Trento, Italia, culpó a la comunidad judía local de la muerte de un niño. Salió con una idea de que para celebrar la Pascua habían sacrificado al niño y se habían tomado su sangre. El niño se llamaba Simón, eventualmente la iglesia lo hizo santo, se le atribuyó muchos milagros, y la comunidad judía local fue perseguida y eventualmente fue ejecutada. Eso se ha seguido dando y se popularizó más, las noticias falsas se popularizaron más con la invención de la prensa, obviamente. Otro caso histórico muy interesante es después del terremoto de Lisboa, en la que la iglesia dijo que la culpa del terremoto había sido el de la gente por sus malas acciones. En ese entonces los primeros movimientos iluminados de la iluminación comenzaron a intentar descubrir cuáles eran las razones exactas por las cuales había ocurrido el terremoto, ¿no? Es una de las primeras veces en las que se intenta ver el método científico y la estadística para solucionar un problema y encontrar una solución. Y luego este fenómeno, el siguiente episodio se da con la invención de los periódicos, el diario The Sun en Nueva York. Según el libro de Tim Wu, que se llama Mercantes de la Atención, es la traducción al español de este libro, se da con el periódico de Nueva York, The Sun, en el que comienza a inventarse esta historia de que en la luna estaban seres
mitológicos con alas. Luego eventualmente eso se vino a dar cuenta de que no era verdad. Después otro episodio interesante de las noticias falsas se da con la Guerra Fría. La Unión Soviética tenía una oficina dedicada específicamente para soltar noticias falsas. Una de ellas era de que los humanos nunca habíamos llegado a la Luna, la otra era culpando a Estados Unidos. Son las más famosas, ¿no? Tuvieron muchas noticias de desinformación, lo utilizaron como herramienta política. Era de que los Estados Unidos habían creado el SIDA, y en otro caso curioso es de que en la ciudad de Pakistán, que se dio en la ciudad de Pakistán, de que Estados Unidos había tomado unas áreas sagradas para el Islam en la Meca, ¿no? Lo que eventualmente llevó al ataque a la embajada estadounidense en Pakistán, en Islamabad. Como vemos, este tipo de fenómenos aparentemente inofensivos tienen consecuencias en la vida real. Personas salen dañadas, algunas asesinadas, y ahora a raíz de la proliferación de las redes sociales, se ha vuelto un problema mucho más de mucho más consideración. Aquí quisiera preguntarle a Fabricio cuál es el perfil psicológico o qué hay detrás de la psicología de una persona que cae víctima, que todos hemos sido en algún momento, hemos caído víctimas de las noticias falsas. Quisiera saber qué es lo que pasa, no necesariamente un perfil, sino que qué es lo que ocurre a nivel psicológico. Sí, gracias, Víctor. Voy a responder tu pregunta llevándola a una situación en la cual las fake news encuentran cabida, encuentran soporte en las llamadas teorías conspiracionistas. Porque pues creo que durante esos fenómenos, como dije, las fake news proliferan y sostienen a explicaciones como ellas. Las teorías de conspiración, las teorías conspiracionistas, como lo definen los investigadores sobre el tema, quienes han creado inclusive escalas de medición, las señalan como una explicación a eventos sociales de gran significancia, de gran impacto, en las cuales señalan como principal causa o única causa a un complot, a una confabulación entre agentes poderosos. Pueden ser distintos personajes, agrupaciones. Entonces aquí hago una primera detención para señalar que quienes criticamos a las teorías de conspiración no negamos no negamos la existencia de la conducta confabuladora, de las conductas corruptas. No, eso no se niega, eso se reconoce. Lo que pasa con estas teorías es que tienden a ser la única explicación o la explicación por encima de las demás, ignorando, a propósito o no, la complejidad que encierra el mundo. Y por complejidad me voy a referir a la relación entre distintos factores, distintas causas, que no necesariamente uno va a explicar todo como, no, esto lo han hecho tal, por cual. Entonces, digamos, en esa exageración, digamos, en esa búsqueda de querer explicar algo, haciendo uso de las teorías de conspiración, es donde se caen en razonamientos, digamos, para tomar cierta distancia, para desconfiar. Y me explico, tratando de unir a tu pregunta principal, Víctor. ¿Dónde se da o cuándo se da? ¿Dónde es más propicio a esas teorías? Evidentemente, cuando la incertidumbre es mayor, sobre todo a una escala social. Vamos a ir al ejemplo de incertidumbre y con dos ejemplos, ¿no? Imaginémonos que ahora pronto escuchamos un ruido que nos llama la atención, pero no es un ruido lo suficientemente llamativo o alarmante como para que queramos solucionar su origen, la causa. Entonces es una incertidumbre a un nivel bastante bajo. Pero si fuéramos padre familia, madre familia, tenemos un bebé
de 1 año, 2 años, y está en otra habitación, y escuchamos un ruido que proviene de allí, ese ruido ya adquiere otro nivel de incertidumbre que nos va a llevar a querer saber cuál es la explicación de ese ruido. Con este ejemplo es evidenciar los niveles de incertidumbre que nos pueden causar distintos estímulos o distintos eventos. Ahora bien, vamos a un lado social, donde de pronto vemos una noticia, tomemos la que mencionaste, Piero, por ejemplo, ¿no? Que han secuestrado a 6 profesionales, a 6 ingenieros en Huancavelica. Bueno, son 6, digamos, algo anecdótico, pero imaginémonos que esto comienza a tener, se comienza a replicar en otros lugares y ya son miles los secuestros. Entonces, digamos, ya comienza a llamarnos la atención. Paralelo podemos ver el caso cuando una X cantidad de pobladores fallece en una ciudad, en un pueblo de cualquier parte del mundo, y nos alarma, nos preocupa en cierta manera, pero no sería lo mismo si de pronto muchas muertes ocurren, muchos infectados, entonces ya comienza a llamarnos la atención, a la incertidumbre comienza a elevarse, entonces se comienza a ser significativa esa necesidad de querer tener una explicación. Allí comenzamos a diferenciarnos, la mayoría de las personas, por cómo vamos a abordar la incertidumbre. Primero, ¿cuánto la vamos a tolerar? En esa fase, digamos, donde uno ve cuánto la tolera, puede darse a aquellos que necesitan una explicación rápida. Y allí aparecen las fuentes de información. Allí pueden venir, digamos, informaciones desde un medio, desde otro, desde comunidades distintas de expertos. Entonces, ya tenemos el común denominador que todas las personas están con incertidumbre, con una angustia. Ya va a depender de cada persona, su propia configuración, el razonamiento que tenga, ¿no? El nivel de pensamiento crítico que tenga, la educación o la cautela, la mesura para procesar la información. Entonces, pongamos como de base ya un estrés colectivo, ¿no? Algo que nos detona la búsqueda de información. Pensemos en el ejemplo sencillo que vive la madre o el padre que escuchó un sonido fuerte del cuarto de su hijo, lo alarma y quiere saber qué pasó. Hay un evento social bastante fuerte que está ocurriendo y queremos saber qué pasa. ¿Qué se señalan las investigaciones en torno a las poblaciones, a las personas que defienden, promueven, sostienen las teorías conspirativas? Hay 2 características bastante particulares de esta población. Una es que cometen el error de razonamiento de confundir lo causal con lo correlacional. Voy a ser un ejemplo de uno de estos estudios experimentales. Es un ejemplo de esos estudios que llegaron a estas conclusiones. A la población que efectivamente tiene creencias conspirativas, se les presentaba distinta información estadística, y acá va el ejemplo concreto. Por países se les mostraba la cantidad el porcentaje de consumidores de chocolate. Y también, entre otras información que les daban, era la cantidad de porcentaje de países con premios Nobel. Entonces, este ejemplo es sacado de este estudio, que fue realizado en el 2018-2017. Las personas que creían en las explicaciones conspirativas, tenían mucho más probabilidad de señalar que a mayor consumo de chocolate, eso explicaría los mayores premios Nobel. Entonces, este ejemplo bien puede ser discutido como decir, pero este ejemplo lo que quiere venir a demostrar es esta tendencia marcada lo proclive que son esta población a cometer una asociación equivocada, o en palabras de los autores, unas causalidades imaginarias, ¿ya? Entonces, ya nos dice algo de el razonamiento que podemos encontrar en las personas, en la mayoría de las personas que defienden las conspiraciones. Es verdad que el perfil de la persona que defiende conspiraciones es variado, profesiones distintas, nivel educativo distinto, no es tan fácil de pronto encajarlas, ¿no? Pero
digamos, eso es lo que los estudios hacen cuando agrupan a las personas, ¿no?, de manera aleatoria por creencias. ¿Cuál es la segunda característica de de esta población? Una mayor confianza en el razonamiento intuitivo versus el razonamiento analítico. Entonces, llevándolo esto a la práctica, ¿qué significa? Que si la persona que cree en las conspiraciones es expuesta a explicaciones de por qué la pandemia, de por qué los virus, y tiene un menú de opciones, la persona, tenga el nivel educativo que tenga, si ya tiene una predisposición a valorar lo intuitivo que lo analítico, de entre el menú de opciones que le ofrecen a la explicación, va a decir, yo siento que va por acá. Esta es la respuesta. Esto seguro es planeado. Esto seguro que digamos, esa mayor preferencia por lo intuitivo, que es muy humano, efectivamente todos tenemos esos heurísticos, esos atajos a la hora de razonar. ¿Por qué se diferencia? Porque no hacen el esfuerzo de reevaluar su información a la luz de un análisis más pormenorizado, más cauteloso, algo más propio de un estilo cognitivo analítico. Y esto son de investigaciones en las cuales se usan ya, o sea, hacen uso de esas escalas que diferencian un razonamiento intuitivo y un razonamiento analítico. El razonamiento intuitivo es un predictor interesante de otras creencias también llamativas, ¿no? Entonces, enfocándonos en las conspiraciones, estas personas tienen una preferencia por valorar lo que le dice su intuición, y no tanta por querer eh, eh, reevaluar realmente lo que están optando. Entonces ahí tenemos ya dos importantes características, esperando que vaya respondiendo tu pregunta, Víctor, o a los que están interesados en eso, de cómo es el perfil, cómo es la tendencia a razonar de quienes defienden las conspiraciones. Y solo me estoy centrando en esa población, pues otras poblaciones que también lo compartan. Pero en esta oportunidad hablamos de las personas, o al menos yo deseo centrarme, a raíz de tu pregunta, en las personas que defienden las conspiraciones. Y una vez que te han tomado una posición con estas características, favorecen lo intuitivo, tienen errores en el razonamiento por confundir la causalidad con la correlación, o dos eventos coocurrentes, por ejemplo, que hayan muerto varios presidentes en los últimos 2 años por enfermedades parecidas y que una persona concluya han sido asesinados por un plan. A eso voy con eventos coocurrentes, es lo que caracteriza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿está mal pensar así? ¿Por qué no dejarlos con sus creencias? ¿No? Podría decir a una persona que quizás no está muy interesada en los temas que hoy conversamos, a una persona que está escuchando esto y dice, bueno, pero cada uno con lo suyo, cada uno ve el mundo a su manera. No es tan así. Es verdad que uno puede ver las cosas a su manera, pero sí hay consecuencias que las puedo desarrollar, pero quiero pasar una pregunta a Víctor García Belaunde, y se la paso diciendo antes que las teorías conspirativas se han visto en algunos estudios que, por ejemplo, quienes creen teorías conspirativas sobre el cambio climático, es decir, no creen que es cierto, que todo es una confabulación, que no sé cuánto, presentan mayores conductas contra el medio ambiente o negligencias, ¿no? O deliberados descuidos, o falta de compromiso con el cuidado del medio ambiente. Lo mismo con quienes sostienen varias conspiraciones médicas, ¿no? Los médicos no nos quieren dar la cura, no nos quieren tratar bien, entonces también tienen conductas bastante irresponsables. Entonces sí hay una consecuencia de sostener, promover estas explicaciones conspirativas. No es simplemente que las tienen y los dejamos tranquilos, porque esas creencias, con toda seguridad o con una alta probabilidad, fue la que seguro llevaron a estas personas de Huancavelica a secuestrar. Habrán querido informarse previamente que al parecer no hay antenas 5G en el Perú, pero igual asumieron que sí, y luego asumieron que podían causar o podían perjudicar la salud. Entonces ahí vemos que digamos, lo que asumieron podría estar siendo respondido por esta tendencia
a un procesamiento más analítico, intuitivo de la información, entre otras variables que pueden haber participado. Pero esto pasa cuando no se discuten estas creencias, ¿no? Estas creencias, y aquí termina lo que quiero decir, también permiten recibir distintos tipos de pseudociencias. Y es lo que a Víctor García Belaúnde le traslado para el público. ¿Cómo entender la pseudociencia y por qué pueden llegar a ser peligrosas, o cuáles son los riesgos de dejarlas por ahí sin comentarlas, ¿no? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, muchas gracias, Fabricio, ¿no? El pensamiento conspiranoico es un componente importante y presente en muchas pseudociencias. O sea, son conceptos que están muy relacionados en realidad y sería muy interesante poder estudiar y tal vez construir un instrumento para medir el pensamiento conspiranoico en el país, ¿no? ¿Qué tanta gente está infectada con este virus, ¿no? El virus, o este sesgo cognitivo extremo, en el que cualquier acción confirma la conspiración, ¿no? Entonces, justamente sobre el tema, por ejemplo, Víctor Román me comentaba que estaba cansado del tema de las momias, ¿no? Que las momias se pasean por las universidades y por el país y no las confiscan, ¿no? O sea, es material arqueológico, debería ser considerado, no sé si desacrar, pero sí atentar contra el patrimonio nacional y debería ser un delito y deberían, Maussan y su equipo deberían ir preso por fomentar la destrucción del patrimonio nacional a la hora de modificar estas momias, ¿no? Entonces habría que confiscarlas, ¿no? Pero confiscar las momias, claro, yo creo que es lo correcto, pero esto no va a parar el mito y el bulo esto de las momias. Lo que va a hacer es justamente dar la confirmación de la conspiración. Entonces, claro, digamos, AP Ciencia también es parte del nuevo orden mundial, también están alineados con, digamos, Trump y la reina de Inglaterra, porque para el nuevo orden mundial la reina de Inglaterra es la jefa suprema de todo este encadenamiento de lazos que en última instancia mantienen a todo el público ignorante sobre la gran verdad que la Tierra es plana, ¿no? Entonces el terraplanismo vendría a ser pues la copa, el paraguas del cual se desprenden todas estas conspiraciones, ¿no? Entonces uno puede ir escalando, acumulando estos mitos conspiranoicos de uno a uno hasta tener toda una constelación de ellos, ¿no? Y solo tienes que dar un paso más para creer en el gran mito conspiranoico que existe, que es el que la Tierra es plana, ¿no? Entonces ya si crees o sea, si la ciencia no ha tenido éxito ni siquiera para determinar la forma de la Tierra, entonces no podemos confiar en absolutamente nada de lo que digan los científicos, hay que ponerlo todo entre comillas, y en el fondo esto se basa en una incomprensión de la ciencia misma. Estamos pudriendo a nuestras generaciones, enseñándoles o focalizando cosas que no son relevantes en la educación. No toda expresión subjetiva es artística. Digamos, no todo pensamiento es igualmente válido, ¿no? Hay que distinguir entre las personas y sus pensamientos, ¿no? Si una persona es adulta, tiene que ser responsable tiene que poder sustentar sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, cuando hay un forado educativo, cuando se enseña contenido científico, pero no escepticismo, tenemos la crisis mundial que tenemos de personas que conocen o recuerdan datos del colegio, como la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, o sobre los componentes de un átomo, ¿no? Recuerdan cosas muy puntuales, pero no han adquirido el escepticismo científico, que es el filtro fundamental para separar el grano de la paja. Es fundamental, ¿no? Si no, cualquier mente, por más educada que esté, ya lo decía James Randi, hace agua porque comienza a aceptar todo tipo de pensamientos y acaba construyendo una conspiración tras otra, ¿no? Entonces,
Y yo, en el médico, yo estuve en un médico hace un par de semanas que creía, por ejemplo, un médico al que respeto mucho, creía en la conspiración Big Pharma, ¿no? Decía que el 80% del financiamiento de la OMS venía de las 3 o 4 compañías como Roche de esas compañías farmacológicas, ¿no? Y en realidad no, o sea, el 75% de la OMS es financiada por 20 países que son miembros. Entonces, claro, no hay manera, o sea, contra más uno explique estas cosas, si tienes el pensamiento conspiranoico, más confirmación va a ser de ese pensamiento, ¿no? Entonces, entonces, lo que hay que hacer es vacunar a las nuevas generaciones desde que son pequeñas, para que puedan protegerse. Yo solamente quería compartirles un cuadro. ¿Esa vacuna de la que mencionas tiene mercurio? Bueno, creo que mejor dejamos el cuadro para después porque no me quiero extender demasiado, pero la idea es que las pseudociencias son básicamente males, o sea, incluyen pensamiento mágico, ¿no? Que no se, o sea, pueden creer en los duendes, incluye pensamiento sesgado, que es mal razonamiento, errores en el pensamiento, admitir principios de contradicción, por ejemplo, es una característica terrible, ¿no? Por ejemplo, decir que todas las religiones son iguales, que todas tienen el mismo Dios. Yo le digo, oye, o Dios existe o no existe, o hay un Dios o hay varios, pero no todo puede suceder al mismo tiempo en el mismo universo, ¿no? O sea, no el principio de contradicción y punto. O sea, acá no hay, es un axioma de la lógica, acá no hay nada que probar científicamente, ¿no? Entonces, si las personas no tienen siquiera esa herramienta básica, pues se comienza a colar toda esta superstición y todas estas pseudociencias, ¿no? Sí, hay que desarrollar el filtro, y para desarrollar el filtro hay que educar escepticismo y ciencia, ambas cosas, los dos pilares que sostienen todo el cuerpo. Si solamente Y yo, enseñamos contenido científico, se nos cae la superficie educativa. Lo curioso es que no únicamente no son los fake news de manera aislada, ni las teorías de conspiración, ni las pseudociencias, sino que estas comulgan, estas interactúan entre sí. Es decir, los fake news es la manera como proliferan las teorías de conspiración o las pseudociencias. Las teorías de conspiración es la manera de justificar el por qué se recurre a una pseudociencia. Y también hay un ingrediente más. A todos estos cuerpos de conocimiento los llamamos virus mentales. Es una analogía que en realidad crea Richard Dawkins. Pero hay uno más, que es el posmodernismo. El posmodernismo, quizás muchos aquí no lo conozcan, voy a ser bastante sucinto, porque es un criterio bastante complejo, pero básicamente el posmodernismo es una forma de razonar que lleva al extremo la relativización. Les voy a dar dos ejemplos sencillos. El clásico argumento según el cual si en un país de África practican la ablación a una niña, la ablación es un procedimiento por el cual se extirpa el clítoris y no de manera de manera adecuada, ¿no? Sino es bastante rudimentario. El segundo, el argumento posmoderno, en esa cultura la ablación es algo respetable, algo que debemos nosotros respetar, considerar como correcto y no entrometernos. Para el argumento posmoderno es lo que suceda en una cultura y lo que ellos crean que es bueno. Eso es con respecto a un relativismo ético. Para ellos, si les funciona, en buena hora. Y que va de la mano con un relativismo cultural. El relativismo cultural, pues, lleva otro paso, y es lo que al día de hoy está pasando en China o en la India, países en los cuales se está promocionando la idea de ciencia china, ciencia védica, que es distinta a la ciencia que ellos catalogan como ciencia occidental, ciencia europea. Entonces el discurso posmoderno, aparte de polarizar a nivel cultural a la sociedad, lo que hace es estar a un paso del nacionalismo y además oponerse a los que consideran narraciones avasalladoras, narraciones que sirven para colonizar, como en este caso la ciencia. Que vengan médicos europeos a imponer algún procedimiento a China
es una imposición de la cultura europea, porque ellos en China tienen una medicina tradicional según el argumento posmoderno, es igual de válido que el europeo. Lo mismo ocurriría con las ciencias, con las matemáticas. Inclusive en la India han comenzado a promocionar que según los textos védicos, los antiguos habitantes del territorio tenían conocimiento de ingeniería genética y a naves espaciales. Y no es broma, esto es algo que están promocionando desde algunos estamentos del Estado. Así que vemos ahí el discurso posmoderno que se manifiesta, lo que mencionó Fabricio, Víctor, en el día a día es si tú ves el mundo de esa manera y te funciona en buena hora, pero no es tanto de esa manera. Y el ejemplo que dimos al inicio, cuando comentamos sobre la destrucción de esta torre de internet en la comunidad ubicada en Huancavelica, es una clara manifestación de no solo la desinformación que llegó a ellos, no solo el haber aceptado las teorías de conspiración, sino además el del discurso posmoderno que se cuela cuando los mismos habitantes hacen mención de que están intentando destruir su vida, contagiarlos, su forma de ver el mundo. Ellos dentro de sus pedidos estaba el que retiren todas las antenas de la región. Todas las antenas que proveían internet, televisión en la región eran los pedidos para poder liberar a los 8 trabajadores que habían secuestrado. Entonces, vemos cómo están articulados fake news, pseudociencias, teorías de conspiración, pensamiento posmoderno, que a veces se va un paso más allá y llega a un nacionalismo que es pues degenerador. Víctor, no sé si Víctor Román o Fabricio querían decir algo más, o Víctor García de la Onde. Tenemos 2 Víctor, entonces vamos a decir todo el nombre completo para que tampoco se pierdan nuestros oyentes. Sí, yo Lo que podría decías con respecto... retomar mi segundo nombre, que es Andrés, ¿no? Víctor Andrés y Víctor, ¿no? Porque tú tienes otro nombre, Víctor, Román. Sí. Lo que estaba diciendo era, ahora que mencionabas lo de los nacionalismos, conversaba temprano con un alumno de la UDEP, un alumno de periodismo, con respecto a por qué la gente está desconfiando tanto de la OMS. Y decía, la OMS está cometiendo un montón de errores. Sí, pero es parte de la forma como se hace la ciencia. La ciencia no termina siendo algo definitivo. Eso por un lado, y por otro lado, las instituciones internacionales o globalistas, para utilizar el término de Harari, han venido sufriendo ataques por parte de los movimientos nacionalistas que mencionabas tú desde hace ya muchos buenos años. Naciones Unidas, UNESCO, la OMS. Entonces, ahora en este momento de máximo estrés, algo que menciona Fabricio, todo lo que hace la OMS se mira con bastante recelo, se mira con bastante sospecha. Y los nacionalismos están resultando ser un gran problema para la forma como vamos a querer querer formar nuestra sociedad en los próximos años. Y lo curioso es que el nacionalismo, Víctor, también va de la mano con pseudociencias. O sea, esta en revalorización de la tradición lleva consigo, obviamente, también poner una vez más en el tapete los ejemplos de China y de la India, algunas acciones, actitudes que no han sido del todo corroboradas por la ciencia. La medicina tradicional china tiene muchos vacíos. Víctor, aunque creí que estabas levantando la mano, no solamente la medicina tradicional china, sino también, como repito, la ciencia védica, y acá en Sudamérica se suele usar con respecto a la medicina andina, y siempre el argumento clásico de que es milenaria. Y producto de esa crítica y desconfianza de las autoridades globalistas, internacionales, producto de esa desconfianza es que se revalora algo y se vende, promociona como si fuese superior a un producto que ha pasado todo un escrutinio, y no solo en un laboratorio, no solo en un
con un grupo de científicos, sino en diferentes espacios. Fabricio, ¿ibas a decir algo? Sí, O Víctor. luego yo, sí. Ujú. O tú, Víctor, Bueno, creerás que serás luego. una cuestión de una definición epistemológica simple, nada más. No confundir medicina tradicional a secas con medicina tradicional china y con medicina alternativa. ¿Ya? La medicina alternativa es una pseudociencia. La medicina tradicional es la medicina de los pueblos que han acumulado por experiencia anecdótica durante mucho tiempo y tiene un valor, ¿no? Pero digamos, los brujos que usan esta medicina, digamos, o el curandero del pueblo, no pretenden que sea ciencia, ¿no? O sea, no están ofreciendo, no dicen como los homeópatas que dicen que tienen estudios científicos que los avalan supuestamente, ¿no? Entonces ahí no habría una pseudociencia, ¿no? Pero la medicina tradicional china, como se entiende en las redes, es una pseudociencia y sería una medicina alternativa. La medicina tradicional china no es medicina tradicional en el sentido más amplio de la palabra, es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque ese paquete es pura pseudociencia que se vende como si fuera chino, pero está inspirado en los productos chinos, pero ha sido marketeado y revestido con pseudociencia, con mal entendimiento de la ciencia, para que se viralice en el mundo occidental, básicamente. Entonces, eso sí es una pseudociencia. Víctor, con decirte algo, en China hace poco leí un artículo en Nature, era la editorial, mencionaban que diferentes estamentos estatales estaban promocionando algunas soluciones de medicina tradicional china y que en una de estas universidades, para que se sorprendan todos, daban como causa de la manifestación de los síntomas del COVID y del contagio un desbalance en el chi, porque la medicina tradicional china pues se basa en una cosmovisión según la cual tenemos meridianos, una energía vital. O sea, el chi era la causa, según esta autoridad académica, de la manifestación de los síntomas del COVID. Creo que deben haber visto también por ahí noticias similares. Fabrizio, querías tú continuar, ¿no? Sí, sí. ¿Tú te balanceas el chi también o no? Y quería Importante, ¿no? enfatizar el tema de las teorías conspirativas y espero sinceramente que entre las personas que están escuchando hayan personas que simpatizan o están considerando la opción de algunas teorías conspirativas. Porque esto es a título personal, no necesariamente hablo en representación de mis compañeros. De verdad intento ponerme en su lugar y tratar de entender por qué. O sea, por qué tanta actividad por eso. Y yo la sugerencia que les daría es que creo que hacen bien en querer señalar las causas políticas de los fenómenos que ocurren en el mundo, porque es parte de lo que causa las cosas, pero yo les diría que intenten incrementar ese menú de opciones explicativas que tienen ante los eventos, porque esta frase, que a veces la habrán escuchado, si solo tienes un martillo, todo lo ves clavo. Puede ser que eso esté ocurriendo con quienes promuevan las teorías conspirativas. Dicen que estamos engañados, que las fuentes que utilizamos no son válidas. Es una de las cosas que me preocupa a la hora de querer realmente discutir, dialogar con alguien que sugiere, en el mejor de los casos cuando es educado, que las explicaciones van por otro lado o que son netamente políticas, complots. Es difícil porque cuando uno le señala, oye, pero tales expertos, tal entidad, tal asociación señala que no va por acá, no va por allá, en mis palabras, patean el tablero diciendo ciencia comprada, diciendo, pero eso no sé cuánto, no sé cuánto. Y allí creo que me gustaría que las personas que consideran esas opciones, no las, a ver, si creen que hay explicaciones donde predominan, digamos, los complots, bueno, pero lo que quiero hacer énfasis es que sí necesitamos un árbitro para el desarrollo del conocimiento y el que nosotros consideramos es
el consenso de la ciencia. Ese viene a ser la entidad, la comunidad internacional científica, quien arbitra los conocimientos que se van proponiendo sobre la mesa. Si alguien invalida al árbitro, o como un partido de fútbol lo manda a volar, digamos, no hay las condiciones adecuadas para poder jugar un partido. No se puede llegar a un acuerdo, no podemos entendernos, porque si les presentamos evidencias o dudas acerca de lo que ustedes proponen, y por favor les pedimos, oye, esto que dices, por ejemplo, que el 5G quizás puede estar causando o va a hacer, va a causar, las ondas de radio, pues no se pueden llevar el virus, algo que no parece que es así, o no es así, y ustedes, aquellas personas que defiendan esto, así lo creen, deberían sugerirnos dónde revisar eso, porque quienes realmente estamos de este lado intentando promover un pensamiento crítico, la divulgación de la ciencia, mantenemos esta honestidad de realmente querer entender cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas, pero para eso respetamos, en mis palabras, el árbitro que viene a ser para mí igual a la comunidad científica dependiendo cada área. Entonces, yo considero que si no hay esa disposición a tener un arbitraje, no se puede. Y creo que quienes defienden las teorías de conspiraciones han hecho eso, han renunciado a un arbitraje, han pateado el tablero, y por más que uno quiera intentar estar de acuerdo, o mejor dicho, querer realmente dialogar y decir, bueno, cómo son las cosas, no se puede, porque quiero yo lo que he observado, que hay una mayor tendencia de parte de los que defienden las conspiraciones a invalidar cuanto antes lo que uno presenta. O mientras más lees, mientras más estudias, pareciera que menos calificado es uno, porque estamos leyendo cosas que nos han mentido por siempre. Entonces, es realmente a veces desesperanzador, en el sentido de creer que se puede llegar a un acuerdo, y es lo que yo quería hacer énfasis, de que si aún así creen que hay, y con esto cierro mi turno para saber, Piero, si quieres, si desean defender algo, creo que es casi evidente que el conocimiento de carácter científico es el que goza mayor garantía de estar monitoreando los sesgos. Es quien nos puede garantizar el menor error posible a la hora de generar conocimientos. Como dijo Víctor Román, creo que esperar de la ciencia conocimientos perfectos es no estar viéndola adecuadamente, ¿no? Yo creo que hay que tolerar que los conocimientos se dan gradualmente, que pasan por un proceso que a veces no se va a dar con la inmediatez que queremos, como el tema de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para señalar, digamos, a quienes defienden, que espero que no sean pocos o estén presentes, nos estén escuchando, para que consideren esto, ¿no? Que no hay que patear el tablero y hay que tener un árbitro para poder jugar el partidito, ¿no? Justo, Fabricio, has dado algo en el clavo, muy, muy certero, porque ¿por qué debemos confiar en la ciencia? Esa es la pregunta a la que has respondido. Súper importante saber que esta funciona de una manera con esfuerzos colectivos, intentando pasar un método. Y pues se está hablando ahora en el chat, estaban conversando sobre cómo la política también interviene en la difusión de noticias falsas, pseudociencias. Es cierto, en Irán, apenas estalló la pandemia, Irán fue bastante afectado, el Estado no tuvo mejor idea que denunciar que el virus era un arma biológica que estaba siendo impulsada por una conspiración norteamericana sionista. O sea, Israel y Estados Unidos contra Irán. Obviamente descabellada, pero que de seguro ha calado en su sociedad y ha alejado un poco a la gente de la confianza realmente en las autoridades científicas. Y ese es el problema, que estas pseudociencias, teorías de conspiración, el posmodernismo, te alejan de la realidad, terminan aferrándote a un dogma que intentas defender y ya no tienes nadie en quien confiar. Ya no le haces caso a las publicaciones de revistas indexadas, ya no a las autoridades,
internacionales. Entonces, simplemente se alimentan más y más la conspiración, el miedo, y se pierden. Este espacio quería recordarle a todos que por si acaso fue diseñado, este diálogo escéptico es una ventana a partir de la cual nosotros, como miembros de la comunidad humanista, de divulgación científica y escéptica, queremos acercarnos a ustedes, a los seguidores, a la comunidad, a otros escépticos que estén interesados en tener un diálogo más directo, porque es importante que se converse sobre esto. Vamos a intentar hacerlo los domingos que podamos, y sería bueno si es que ahora tienen algunas preguntas, algún comentario, que por favor los hicieran. Si desean intervenir, inclusive, levanten la mano, están en las opciones para levantar la mano, colocan en participantes, opción de levantar la mano, y pueden dirigirse a cualquiera de nosotros, hacer algún comentario y seguir reflexionando, porque lo importante aquí es reflexionar sobre la importancia y consecuencias, que son en su gran mayoría negativas, las consecuencias de que estas pseudociencias, relativismos, el posmodernismo, las teorías de conspiración estén proliferando, porque al final de cuentas nos afectan a todos. Antes de ir por las preguntas, no sé si Víctor Andrés o Mauricio tienen algún comentario antes de ya No, yo mandarnos. esperaría las preguntas del público. Perfecto. ¿Sí? A ver, ¿Todos de acuerdo? comenzamos. A ver. Ana. Jonathan. Veo que Jonathan ha levantado la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer un comentario. No sé, de repente, si han considerado el consumo de sustancias como un factor también, que podría de repente reforzar su sesgo de confirmación, ¿no? En los que creen en estas teorías, porque una cosa es creer de repente que el virus ha sido creado en un laboratorio, pero otra cosa también ya es creer que hay personas reptilianos o ese tipo de creencias, ¿no? Y por lo que he visto de repente en grupos que hacen así, que publican esto, he entrado a los perfiles de estas personas que hacen esas publicaciones y la mayoría, por no decir todos, comparten esto en común, por lo menos el consumo de sustancias. Eso era lo que quería, no sé, decir, ¿no? Interesante. Interesante. La A verdad ver, es que yo no Mauricio. tengo, personalmente yo no tengo Oh, ninguna información al respecto. No sé si por ahí hay algún estudio. No, la Yo, verdad es que no. yo lo que puedo decir, lo que se me vino a la cabeza, Jonathan, es los estudios que señalan correlaciones entre las creencias conspirativas y algunas psicopatologías, ¿no? Bien podría yo también ahora aventurarme a especular un poco sobre lo que tú estás poniendo sobre la mesa, Jonathan, sobre, digamos, el consumo. Si deseas que no esquive la pregunta, te podría decir que sí, creo que debe haber alguna relación ahí. Pero lo que te voy a responder un poquito más de seguridad es los estudios que he visto, y uno se me viene a la cabeza, que no, lo voy a decir tal cual como es, no es para que se tome de mala manera. En población que presenta, hasta diagnosticada con esquizofrenia, y puedo ser que sea impreciso en algunas cosas porque no soy psicólogo clínico, pero con delusiones, alucinaciones, con inadecuadas, ojo con el orden que estoy yendo, en esa población es mucho mayor las probabilidades de presentar creencias como las conspirativas. No estoy diciendo lo contrario, y es que quienes defienden creencias conspirativas, tienen estos rasgos. No, importa el orden, porque se hizo el estudio en esta población con diagnósticos relacionados, digamos, a la delusión, ¿no? Alucinaciones, y que están muy proclives a presentarlas, a defenderlas. Podemos, digamos, yo tengo este estudio en la cabeza,
podríamos revisar con seguridad, hay una literatura al respecto, y podríamos hacer nuestras, ¿no?, nuestras conjeturas, podríamos estar especulando con fundamentos de qué debe estar pasando allí, ¿no?, en estas dos poblaciones, ¿no? Entonces, lo que te podría alcanzar, Jonathan, y ya nuevamente a título propio, yo creería que puede guardar una relación, porque también he observado lo que tú señalas, también lo he observado, así que como para pensar e intentar articular un poco más esto Yo me que atrevería a comentas. decir, de manera bastante personal, de lo que he podido leer a nivel teórico, conocer a nivel teórico, de que estos círculos a veces místicos suelen recurrir a algunos de estos psicotrópicos o sustancias para poder acceder a otras dimensiones, porque ellos lo creen así, para ellos es real. Acceden a través de este tipo de sustancias a dimensiones de conciencia amplificada. Entonces, muchos de ellos obviamente creen en el chi, en las vibraciones, en una serie de cuestiones, sueños iniciáticos, telequinesis, parapsicología de lleno. Entonces depende, hay todo un gran abanico y por ahí que en ese tipo de comunidades sí sea un medio de acceder a su conocimiento. Conocimiento de vez más entre comillas. A ver, no sé si seguimos con las preguntas. Hay dos Diegos ahí que han levantado la mano. Sí. Sí. Víctor, ¿Qué ¿qué tal, tal? Diego? Diego, ¿cómo estás? Fabricio, Piero, todos. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta es respecto a qué tanto, o sea, si es que el conspiracionismo se puede considerar contagioso y por qué sucede que se pueda percibir así, si es que puede partir tal vez por un complejo de autoridad o rebeldía al orden o un rechazo al sistema, ese es un punto. Y el otro es el que tanto usan el papel de victimismo para poder proponer nuevos cambios, el cual se basen más que todo en creencias, más que quizás en evidencias. Y bueno, eso. Sí, sí, sí. Gracias, Diego. Diego, te sorprenderá saber que tu duda es recepcionada por trabajos al respecto, y por esas dos cosas que has dicho, que se puede caracterizar en personas que ya tienen un sesgo hacia los grupos poderosos o ciertas élites y pueden, digamos, son más proclives a abrazar esto. Comprenderás que la fuente exacta no la voy a tener ahora, pero tengo el documento donde sé que puedo acceder a ella y compartírtela, donde encontrarás que sí, sí, también, esta resistencia, por así decirlo, a la autoridad, o sobre todo, Diego, esta dificultad para aceptar explicaciones que no les cuadran o en términos psicológicos no ocurre un cierre cognitivo, y ese es el término que utilizan estas investigaciones en las que estoy pensando ahorita, eh, hace que, como no les cierra lo que están recibiendo como explicación, porque creen que por ahí no va, también los invita a abrazar una que tenga más sentido con la cosmovisión que ya trae, ¿no? Entonces, si yo creo que efectivamente todo lo que ocurre en el mundo es, sin duda alguna, por titiriteros, por maniobras que se realizan a niveles superiores, que me digas que el virus es natural y no creado, no encaja por el mundo, con el mundo yo lo veo, tal cual yo lo veo. Entonces voy a poner resistencia a tu explicación. Y lo curioso es que a veces esto ocurre en personas que quizás no han querido informarse o no tienen mucha información sobre los temas, sobre las áreas respectivas, ¿no? De biología, virología, pero sin embargo más puede la cosmovisión que desean defender, que desean retener, resguardar de cualquier otra información, más vale esta cosmovisión y hace que yo aparte la información que tú me das, por más justificada o por más, digamos, sugerente o que me invite a querer. Y aquí es donde yo creo, Diego, que esto se hace contagioso entre las personas que, entre otras características, tienen una dificultad para poder reestructurar su mundo en función de de los conocimientos que vengan. ¿Me explico, no? Entonces, si las personas ya tienen este sesgo de poder, es decir,
por ahí creo que quisiste decir, como ya me peleo con los grupos, ya desconfío de las instituciones, las autoridades, ya tengo un modo de ver el mundo que me cuadra, que encaja con lo mío, que me vengan a decir que esto no es así, asá, ni siquiera te lo voy a querer leer ni discutir, porque simplemente no encaja y es suficiente para rechazarlo. Entonces, creo yo, uno de los factores que creo que juegan a la hora de contagiar este virus conspirativo es la dificultad, la incapacidad, la resistencia o el no querer simplemente reestructurar tus creencias en función de lo que vamos aprendiendo a través de la ciencia. Perfecto. Tenemos a Diego. Sí, soy el otro Diego, sí. ¿Qué tal? Diego Rivas. Diego Rivas, ¿cómo estás? Diego Rivas, en efecto. Buenas noches, Diego. Bien, miren, a ver, quería mencionar algo porque yo lo que estoy entendiendo es que este criterio de demarcación, ¿no? Es el que, de pseudociencia o ciencia, es el que asumía Popper, pues, ¿no? En el desarrollo del conocimiento científico. Claro, pues, ¿no? O sea, que no simplemente es un cúmulo de observaciones, porque de hecho los que se basan en estas teorías de conspiración también tienen un cúmulo de observaciones, pues, que se vuelven simplemente verificaciones de su propia teoría, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con la refutabilidad de esta teoría. Entonces, esta es mi primera pregunta. ¿Ustedes cuáles creen que serían, o dónde creen que radica esta irrefutabilidad? ¿No? O sea, cuál sería la base de esto, porque si no las conversaciones con estas personas podrían volverse un poco triviales. Pues que incluso el mismo Popper, explícitamente en este libro de Desarrollo del Conocimiento Científico, menciona lo que sería una discusión con los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, en este mismo libro, pues Popper menciona la importancia de las dos capas de la ciencia, ¿no? Que una es la actitud dogmática, que es lo que nos permite, o a partir de lo cual elaboramos conjeturas, y la otra es la actitud crítica, que es la que nos permite refutarla, ¿no? Criticarla, digamos, y que simplemente las dos son necesarias porque la primera es la materia prima de la segunda. Bien. El problema en general, y es algo que tal vez siempre se puede llevar o del lado de ellos, es que la ciencia, como método, entenderlo como un método, parte de presupuestos ontológicos, ¿verdad? Que son improbables. O sea, no hay manera de aplicar el método científico para probar esos presupuestos ontológicos. Así que algunos, tal vez podría ser la herramienta de algunos conspiranoicos, digamos, el que también hay como un tipo de irrefutabilidad presente dentro del método científico. ¿Cómo ustedes creen que se podría contrarrestar eso? Esas son las dos preguntas. Sí, Víctor, un perdón, segundito. un segundito. Voy a silenciar a todos y a partir de ahora vamos a ir en orden. Piero. Sí, bueno, me gustaría decirle a Diego, que nos ha hecho esta pregunta, que si bien el criterio de demarcación de Popper es conocido, no es el único, el suyo es un criterio lógico-metódico, hay otros que son un poco más complejos, como el de Lakatos, te invito a revisar también el de Philip Kitcher o el de Ove Hansson, que son ya más contemporáneos, han revisado la literatura anterior, y lo que mencionaste es sobre la ciencia en sí, como que parte de dogmas y de una ontología específica. La ciencia no parte de un presupuesto ontológico, sino que este presupuesto ontológico de que solo existe lo natural y no lo sobrenatural es consecuencia de la información que ha ido recabando. No es que la ciencia diga, ok, nosotros solo vamos a estudiar fenómenos naturales, sino que la definición misma de fenómenos naturales es lo que hemos ido encontrando o obteniendo evidencia de ello, ¿no? No es al revés. No es que la ciencia decida ser materialista, sino que como consecuencia de sus observaciones asume una postura materialista. Hay un filósofo español que dice lo contrario, Gustavo Bueno. No estoy de acuerdo en eso con él.
Pero bueno, esto sería en la parte filosófica. Víctor, Andrés, quizás tú podrías ayudarnos con el otro aspecto, sobre cómo las personas, cómo una discusión con una persona que cree en todos estos virus mentales Sí, no podría ser algo fecunda. sí, la ciencia parte de un realismo, ¿no? Parte de la idea de que la realidad existe y que hay una manera de conectarse con la realidad, ¿no? Que es a través de los sentidos, ¿no? Todo el mundo es realista por naturaleza, si no, uno se sentaría en el aire y no en una silla. O sea, uno cuando se toma un avión está confiando en los presupuestos de la teoría de la aerodinámica, ¿no? Y no es que fallen las leyes, sino que fallan las personas que hicieron el avión, que no le dieron mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero la ciencia sí se basa en unos axiomas, ¿no? Un axioma es distinto a un dogma. Un axioma es una consecuencia irrefutable de la lógica o un fundamento de la lógica en sí. Un axioma, como los axiomas matemáticos, ¿no? Pero un axioma como el principio de contradicción, por ejemplo. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es fundamental, ¿no? Entonces, la ciencia se basa en esos axiomas, ¿no? Y una postura es que no existe lo sobrenatural, o por lo menos lo sobrenatural no se pueden encontrar leyes que puedan ser probadas empíricamente. Y no digo por los sentidos, sino por la extensión de los sentidos que producen data sistemática, como los microscopios, telescopios, artefactos de medición, ¿no? Entonces, la ciencia básicamente construye modelos para navegar en la realidad que sean efectivos. ¿Y cómo sabemos que son efectivos? Por la tecnología. Presenten ustedes un mejor método que el método científico, o presenten ustedes un método que quede en segundo lugar, o que le podría hacer la competencia al método científico. Lamentablemente no hay ni siquiera segunda opción, ¿no? No hay ningún método que siquiera se acerque a la eficiencia que tiene el método científico en todas las ramas de la ciencia para construir tecnología en la que podamos confiar, ¿no? Y si no funciona, no es que las leyes estén mal hechas normalmente, es porque la tecnología tiene fallas, digamos, predecibles según esta ley, ¿no? En Sí, mute. Doris, ¿cómo estás? Ahorita te mando para que puedas participar, mientras que Mila entra. Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Me parece muy interesante todo este tema, a mí me encanta y me causa mucha curiosidad. Em, bueno, las conspiranoias, los conspiranoicos en general son un tipo de activismo, nosotros vemos, ¿no? Están muy involucrados emocionalmente. Entonces, si partimos de la idea de que creer en una conspiración es creer que hay un grupo que nos controla completamente, tal vez esto podría explicarse en el auge, o sea, este auge podría explicarse en el sentimiento de impotencia frente a las injusticias, ¿no? Entonces los conspiranoicos sienten esta impotencia enorme, pero no tienen ninguna formación científica. Entonces, la lucha contra las pseudociencias no solamente se debería restringir, me parece, a una activa campaña de información científica. No bastaría con intentar desarrollar el pensamiento crítico, científico, ¿no? Porque yo le encuentro más problema en todo esto al componente emocional. No sé qué opinan ustedes. Sí. No tengo en mi cabeza en este momento la investigación, pero encaja perfectamente con aquello que lo mencionas. Las personas que tienden a caer en teorías de la conspiración o que te hacen una mala ciencia, tiene un nombre esto, no se le llama pseudociencia, se le llama, Caco ah, científico. sí, no recuerdo el Cacociencia, mala término. ciencia. Un mito científico. Estos mitos científicos es porque sienten que no son escuchados, se Mm. sienten invalidados, se sienten, y a través de descubrir esta teoría de las conspiraciones, se sienten especiales, sienten que son únicos, que ellos sí pudieron verlo, mientras que el resto de gente no. Entonces, no recuerdo el paper ahorita, lo puedo buscar si gustas y te lo paso, pero sí, encaja perfectamente con lo que dices. Y de acuerdo a eso, se tendría que tener una sociedad mucho más igualitaria, mucho más horizontal, de manera de que todo el mundo pueda ser escuchado y que menos personas se vean, puedan caer víctimas de este pensamiento.
Sí, pero, Michael Sher me dice que son personas que tienen más pensamiento herético que no conservador. O sea, él identifica que hay dos formas de pensar en general que todos tenemos, en diferentes combinaciones, pero las personas que son mucho más heréticas que conservadoras tienden a caer en teorías conspirativas. O sea, es una cuestión de personalidad. Permítame presentarles, era sí, Adrián Núñez, director de la Sociedad Secular, humanista del Perú, quien acaba de intervenir. Gracias, Adrián, por la observación. sí, por favor, Mila ¿Cuánta estuvo pompa? Así comentando. nomás. Sí. Bueno, Mila estuvo comentando y se le cortó, le voy a dar la palabra. Ahora se ha vuelto a conectar. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, Ya, sí. justamente con el comentario que me precedió de Doris, que hablaba sobre el aspecto emocional de este pensamiento pseudocientífico, ¿no? Y yo al respecto creo que este pensamiento, si se puede llamar mágico, tiene un montón de ejemplos en la historia que ha aparecido y ha aflorado con bastante fuerza en momentos de catástrofes, ¿no? Como por ejemplo ahora la pandemia, ¿no? Que de repente la ciencia como que no ayuda a lo que la gente en la realidad ve día a día, ¿no? Entonces, creo que hay un componente incluso de la misma esencia del ser humano, de creer en cosas mágicas, lo sobrenatural, sobre todo en situaciones de tragedia, ¿no? Que también creo que tiene que estudiarse y abordarse, porque obviamente las sociedades más vulnerables son las que recurren mucho más a este pensamiento sobrenatural que sociedades un poco más desarrolladas, ¿no? Entonces, creo que abordarlo desde ese punto de vista también es importante. Solamente eso, nada más. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? No podemos oponer la cultura a la educación científica, ¿no? O sea, por enseñar matemáticas en una comunidad no estás atentando contra la cultura, ¿no? Ese es el argumento. Quien defiende lo contrario es el posmoderno. Acuérdense, ese criterio, esa forma de razonar es propia del pensamiento posmoderno. ¿Y por qué se llama posmoderno? Porque intenta crear algo después de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? En la época histórica en la que la ciencia se constituye como tal, se desarrolla el método, se desarrollan una serie de ideas humanistas. Entonces, este argumento se opone a ello, por eso su oposición a que se enseñen ciertas ciencias en algunos colectivos, así tal cual han mencionado el ejemplo Víctor Andrés. O sea, hay que oponernos a enseñarles química o matemática a una determinada tribu porque podemos atentar con su cultura. Descabellado. Fabricio. Sí, Sí, Diego también quería comentar. quería responder algo a lo que dijo Militza. Sí, estoy de acuerdo que efectivamente el pensamiento mágico tiene una participación. Creo que efectivamente es algo que es característico del ser humano, lo tenemos todos. El tema es en qué medida lo presentamos y en qué situaciones se hace más, más evidente. Como pensamiento mágico, igual a creencias en lo sobrenatural, y por creencias sobrenatural, igual a aquellas explicaciones, conocimientos que desafían la base de la ciencia. Y el ejemplo de las autoras a las cuales estoy pensando, que no es mi ejemplo, es una creencia sobrenatural, sería creer que unas estatuas pueden llorar, porque ahí estás confundiendo, estás haciendo un error de categorías, de algo que es biológico, pasarlo a algo que es físico, por así decirlo, no corresponde. Entonces, un conocimiento sobrenatural es frontalmente, digamos, desafiante a las bases que tenemos de conocimientos en ciencias, en las áreas, biología, física y los procesos mentales. Entonces, yo creo que sí sostiene, sobre el pensamiento mágico se construye, no creo que sea el único pilar, pero se construye las teorías conspirativas, ¿no? Como dijo Doris también, coincido también que acá hay un importantísimo componente emocional, no podría decir en dónde no lo hay, ¿no? Bueno, pero en este caso es posible que hay un desborde en los recursos emocionales para afrontar el mundo tal cual se le presenta.
yo creo que si queremos invitar a las personas que tienen una mirada más mágica, una mirada, digamos, creo que me entienden con esto, ¿no? Yo creo que esto pasa, o digamos, el acercamiento pasa por tener muy en cuenta el tema emocional, por dar a entender. Yo particularmente pienso que hay que ponerse en el lugar de que la otra persona no parece ser, es mi impresión, que le cuesta aceptar el mundo como se lo presenta la ciencia, por así decirlo, ¿no? Y hay una batalla allí emocional, como diría Doris, entre esto que me presentan y esto que no sé si lo quiero aceptar, porque si yo renuncio a esta creencia, capaz todo se me cae como dominó, y el mundo tal cual yo quería que fuera no lo es, y qué tragedia, porque pierdo una serie de consuelos, una serie de garantías, si es que renuncio a una serie de creencias mágicas que subyacen a estas construcciones de teorías que a veces no llegan a apoyarse en lo sobrenatural del todo, poner pseudociencias que no llegan a ser sobrenatural, pero el hecho de ser pseudociencias ya implica una metodología no tan transparente, digamos, o simplemente se patea el tablero de la ciencia y no se quiere proceder de esa manera. Entonces, creo que lo que intento decir es validar, sumarme a lo que dijo Dores y Militza, de que efectivamente lo emocional, el pensamiento mágico, como un pensamiento predominantemente afectivo e irreflexivo, está, por lo menos es una de las bases, uno de los pilares, para sobre ellos construir creencias como las conspirativas. Víctor, ¿cómo podemos aquí con los amigos que están presentes escuchándonos, cómo podemos recomendarles o qué les podemos recomendar para que puedan sumarse a la causa, luchar contra las fake news? Víctor Mann, ¿cómo podríamos, qué ideas podríamos darles? Porque realmente todo esto nos llega por el celular a nosotros, y si no es a nosotros, a algún familiar, primo, enamoradas, amigos, etcétera. Pero esto está muy presente y es algo que debemos definitivamente parar. Gracias, Piero. Sí, hay una serie de pasos que se pueden seguir. La mayoría de nosotros consume noticias falsas a través de las redes sociales. Las redes sociales han ayudado en muchas cosas, pero son un caldo de cultivo para esparcir este tipo de noticias. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es prestarle mucha atención a las redes sociales y verlas y analizar y ser el primer filtro para saber si una noticia es falsa. La primera es revisar la fuente. No es lo mismo que un artículo sea publicado en CNN o en la BBC, que sea publicado, no sé, Despierta, vivimos en una mentira.blogspot.com. La otra es quién es el autor. Hay que buscar quién es el autor, comenzar a revisar si ha publicado en algún otro lugar, hay que darse cuenta de la fecha. Hay noticias que sacadas de su contexto pueden sonar mal. La otra, o mejor dicho, pueden dar a entender otra cosa. La otra es revisar fuentes adicionales para ver si lo que está diciendo este medio es cierto o si aparece en algún otro lugar. La cuarta es que saber si es una broma. Me ha pasado que en algún momento he visto un artículo de The Onion, por ejemplo, en algún momento, que es algo así como el panfleto de Estados Unidos, que he visto una noticia que parecía muy seria y que eventualmente era una broma, era algo satírico. Después hay que preguntar a un experto si es que hay una noticia de la cual tenemos dudas. Podemos consultarle a alguien por ahí que pueda saber un poco del tema. Y la última, y es la más difícil, es estar consciente de nuestros propios sesgos. Porque, digamos, si yo soy hincha de la U, voy a ser mucho más proclive a creer una noticia falsa que ensalce a la U, que una noticia que no lo haga. Entonces, ese es el ejercicio mucho más difícil, que es el de estar
poniendo en duda constantemente aquellas cosas que tú das, que uno mismo da, por supuesto. Entonces, esos son como que los 5 o 6 pasos que suelen funcionar para detectar una noticia falsa. Después de detectarla, lo ideal es reportar a las redes sociales, porque las redes sociales ya tienen unas herramientas para decir esta noticia es falsa. Twitter y Facebook al menos ya lo tienen. Y la segunda es contrarrestar si es que hay algún familiar, por ejemplo, dentro de nuestros grupos de WhatsApp o algún amigo muy cercano publicando esas noticias, con mucho tino, se les dice, no, mira, esta cosa no va por acá por tal razón. Y hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado al momento de corregir a alguien, de no caer en esta posición superioridad, porque no se le convence a nadie insultando. Entonces, hay que tener también las formas a la hora de corregir y de reclamar las noticias falsas, de denunciar las noticias falsas, también importante. Genial. Muy cierto, ¿no? Yo, que hay que tener en cuenta. Sí, Víctor, Andrés. Sí, no, Diego estaba en cola. En cola. Bien, recordándoles que ya en unos minutos vamos a dar por culminada la sesión y espero estamos pudiéndolo repetir en otro domingo. Y va a haber un evento a las 8, ¿no, Víctor, Andrés? Sí, el otro electrónico siempre tiene sus eventos los domingos a las 8, entonces tenemos que acabar justo para empalmar con ese evento que también va a estar en Zoom, ahí en la Podemos página migrar del para allá. electrónico. De acá migramos para allá, sí, exacto. Así Sí, que vamos en masa. sí, sí. A ver, para seguir, respecto al punto que dijo Doris y Militza, quería culminar la idea en la culminación del radicalismo, al que lleva este tema de las conspiraciones o ideas, y cómo, bueno, volvemos al tema de lo que sucedió con la antena 5G acá hace poco, y las respuestas, yo recibo respuestas por parte de personas que siguen conspiraciones, que ellos van a morir peleando esta guerra a vivir como esclavos, respecto al tema de implantarse un chip que supuestamente va a venir con la vacuna. Y es, o sea, hay idea radical al punto de, o sea, de destruir el mundo porque el hecho de que no suceda lo que contradicen sus ideas o pensamientos. Y bueno, también está un punto así cortito. Y una vez le dije a una persona, mira, si de verdad el 5G produce cáncer, ¿por qué no le haces un juicio al Estado, a las empresas telefónicas que pueden eso, y te vas a hacer millonario por la demanda de todos los daños que han perpetuado a las personas? Y le dije que lo haga. Y me dijeron, no, es que tú no sabes. Y bueno, o sea, lo común, las respuestas comunes. Y bueno, eso. Claro. Es que es característico, ¿no, Víctor Andrés? Que en las pseudociencias se suelen cuidar como si fueran dogmas. Sí, no, es súper común, o sea, y cualquier cosa que hagas es comprobación de la teoría, ¿no? Entonces no hay manera. Lo que hay que hacer es vacunarnos, o sea, desde muy chicos con una buena dosis de escepticismo y poder adquirir, o sea, siempre preguntarnos cada vez que recibamos una noticia nueva, una noticia extraña, distinta, extraordinaria como la del 5G, lo primero que tenemos que hacer es activar este filtro escéptico, ¿no? Y ver las fuentes, ver si coincide con la teoría. Y Carl Sagan, por ejemplo, tiene este kit de detección de mentiras, que son 10 preguntas, que puede ser una guía, o si no, ver por lo menos si contradice nociones fundamentales de la lógica, como la contradicción, ¿no? Si es un argumento que cae en contradicción, entonces ya de arranque lo descartas, ¿no? Justo hace poco tiempo estaba revisando en Facebook y me salió de casualidad una noticia de, o sea, si bien, digamos, la ciencia avanza cada día, las fake news también, ¿no? Y claro, de hecho todos nosotros somos escépticos y si pensamos, no sé, por ejemplo, Donald Trump dijo X cosas, ¿no? O tal persona dijo X cosas, pero ya existe la tecnología inclusive para poder, digamos, editar el video de manera que parezca real a primera vista para un ojo no entrenado. Hacer que las fake news tengan inclusive sustento, ¿no? O sea, evidencia visual, que es la más fuerte para muchas personas, ¿no?
Claro. y qué hacer respecto a eso, ¿no? Y, y la segunda era, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos frente al tema? Algo que a mí siempre me ha fastidiado mucho es cuando leo cada cierto tiempo siempre sale un artículo en El Comercio o en algún diario digital, ¿no? El Perú se prepara para recibir el siguiente terremoto, no sé, el silencio sísmico, no lo sé, ¿no? Claro, y eventualmente, pues, les va a ligar, porque si lo repiten cada mes, en algún momento va a pasar, ¿verdad? Entonces, esos Claro. dos puntos en realidad. La estrategia del vidente. Sí, sí, sí. Lo efecto repite Fourier. hasta que funciona, porque cada fin de año se acaba el mundo, y si no pasa nada, la gente se olvida, igual pronostican el fin del mundo para el año O siguiente, y el así. mes siguiente. Sí. Sí, sí, sí. Lo que dice es con respecto a los deepfakes, que es la tecnología con la cual se está modificando los rostros y también la voz. Pues de momento no hay una solución. Esto es algo que la comunidad científica tecnológica está intentando solucionar. Uncanny Valley se llama en inglés, pero no sé cómo se dice en castellano. Uncanny Valley. En fin, los deepfakes todavía no superan el Uncanny Valley, entonces todavía hay un poco de tiempo para ver qué instrumentos tecnológicos o qué instrumentos sociales se pueden desarrollar para poder contrarrestar esto. De momento hay algunos países, China por ejemplo lo está prohibiendo, no, Uncanny Valley, no la máquina de Turing. China lo está prohibiendo y algunos estados dentro de Estados Unidos también lo están prohibiendo. Me parece que Italia, no recuerdo qué país europeo, lo ha prohibido en épocas de elecciones. Pero sí, es un bache que vamos a tener que superar y por el cual todavía no hay una solución exacta, ¿no? Va a depender mucho de la gente. Sí, perdón, Imagínate. perdón, Piero, Sí. Diego Trujillo dice que es el fenómeno de pareidolia, que No. es cuando, no es eso, Valle ¿no? inquietante. Sí, El pero Valle Inquietante, sí, el Valle el valle Inquietante, es inquietante, el ya. Uncanny Valley, sí. Ya, el valle inquietante. Y pareidolia, para explicar un poquito, es cuando vemos la cara en Marte, cuando vamos a Marcahuasi y vemos las tortugas o la cara de la humanidad, y en realidad hacemos una aproximación a una cara. ¿Por qué? Porque evolutivamente estamos acostumbrados a reaccionar cuando vemos unos ojos con una boca que nos miran porque nos pueden comer, ¿no? Entonces hay un programa casi atávico que reacciona para identificar rostros y poder verlos donde sea. Entonces es mejor un falso positivo que no captarlo en el momento y ser comido por un depredador, ¿no? Mejor es salir corriendo, por más de que no sea una cara por si acaso, a que A te no coman reaccionar. la vida, pues, ¿no? Sí. Claro. Pero peligrosísimo en estos tiempos, pues todos estos virus mentales tienen consecuencias terribles, terribles. Los antivacuna, cuando salgan las vacunas oficiales para contra el SARS-CoV-2, ¿se imaginan ante qué escenario podríamos estar acá algunos meses o años quizás? Es importante luchar contra la desinformación en cualquiera de sus formas. Sí, Ya son las... hay una frase de Sagan que me viene dando vueltas en la cabeza ya desde hace meses. Es esta que dice de que vivimos en una sociedad muy dependiente de la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe sobre ciencia y tecnología, porque casi nadie sabe sobre tecnología, esa es la receta por el desastre. Y Sagan la dijo hace como 40 años, creo. No ha perdido vigencia, lamentablemente. Para No, nada. no, y cada vez es peor. O sea, conforme se avance más en ciencia y tecnología, ahora ya las bombas de Hiroshima son un chancay en medio a comparación a las nuevas bombas de hidrógeno, creo. Entonces, y en el futuro van a haber otras cosas que simplemente con un botón puede reventar el planeta, simplemente, ¿no? Entonces, y la gente es ignorante de lo que hay en la tecnología. O sea, antes tú podías desarmar un carro tal vez y ver las piezas. Ahora hables, abres el motor del carro y ves un cuadrado, ¿no? No hay ni siquiera piezas visibles, ¿no? Entonces es más importante hoy en día que contra más avance la tecnología, conocer ciencia y tecnología para poder elegir bien a los políticos
y no verla como una amenaza injustificada, como en el caso de los antivacunas o de las teorías de la conspiración, porque imagínense que una gran mayoría de la población crea en esto del que fue diseñado un laboratorio y que todos los farmacéuticos y cualquier persona asociada al servicio de salud esté en contra de la población y quiere enfermarnos. Imagínense, ¿no? Si tienes esta visión que no confías en los servicios mínimos que te puede dar la ciencia, estamos frente a un desastre, ¿no? Y por eso que hay revueltas y cosas, ¿no? Por eso una de las soluciones, o una de las cosas que podemos hacer es informarnos, y dos, tener autoridades elegidas que entiendan sobre ciencia y tecnología, o presionarlas para que se rodeen de personas que entiendan sobre ciencia y tecnología. Creo que tenemos espacio para una última pregunta de Fátima. Sí, así es, Fátima, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Fátima, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Les saludo de Arequipa. Un gusto de haberlos escuchado. Mi consulta era en torno justamente a lo que mencionaban, al efecto que tienen las mal llamadas fake news, porque de hecho en el periodismo se habla de que la noticia que es falsa no es noticia, ¿no? Pero se usa este término para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, el tema que tocaban al inicio, ¿no? Sobre lo que ocurrió en Huancavelica, ¿no? Donde un grupo de pobladores tomaron una antena pensando que era 5G, y que ha ocurrido, de hecho, en otras regiones, protestas en torno a las antenas que han visto, en algunas que estaban camufladas por árboles, y creo que eso también como que ha dado un poco, ha puesto a las personas un poco más paranoicas, ¿no? Mi consulta era en torno precisamente a cómo podemos explicar el fenómeno, tal vez un poco más en torno a las responsabilidades, ¿no? O sea, en muchas de estas poblaciones se ha tratado de concientizar, hablar sobre el tema, pero entrevisté a una investigadora social de Puno específicamente, mencionaba que hay resistencia porque las personas de las comunidades se resisten al conocimiento que ellos consideran occidental. O sea, no sienten que puedan aplicar en sus vidas ese conocimiento, se sienten muy lejanos de la ciencia y que por ese motivo es difícil que ellos puedan aprenderla, ¿no? Entonces, ellos explican que hay una brecha, que podría cerrarse si es que efectivamente el conocimiento puede llegar a ellos de una manera que compatibilice con su cultura y que no choque directamente. Esta era un poco mi consulta, no sé si es que tienen algún comentario. Sí, ese viene a ser el trabajo de los divulgadores científicos, de hecho. Esa es una pregunta que da para toda una tesis. Yo conozco a alguien que, por ejemplo, ha buscado hacer divulgación de ciencia a través de Wines, y le ha funcionado en Huaraz, que ha sido una manera muy inteligente de acercarse a la población. Y en este caso a mí siempre se me viene se me viene a la mente esta frase de una amiga de Estados Unidos que decía: si quieres hacer política, you have to be right and you have to be liked. Tienes que, además de tener la razón, tienes que, la gente tiene que tienes que caerle bien a la gente. Entonces, sí, hay un gran reto por parte de los comunicadores de ciencia para poder hacer llevar este mensaje y este conocimiento a las poblaciones que no necesariamente comparten la filosofía de Occidente propiamente dicha. El idioma también sí, hay que combatir. El idioma. Es importante conseguir divulgadores que puedan trabajar la noticia en cada idioma del Perú, ¿no? Sí. Que los acerque, sí. Aunque también debería ser labor del Estado, pero en esta pandemia hemos visto la ausencia en muchos espacios. Bueno, gracias más bien por estar aquí presentes. Ya son las 8 de la noche. Los invitamos a asistir al canal del Dr. Trónico, divulgador científico, que va a estar dando una charla sobre la historia de la exploración espacial. Quería agradecer a todos los que han estado aquí presentes con nosotros e invitarlos el próximo domingo. Vamos a estar anunciando las veces que estemos por este medio, porque es importante que sigamos en comunicación. Alisten sus preguntas, sus comentarios,
Víctor Andrés, Víctor, Fabricio, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario antes de cerrar. Sí, tengo uno. Por favor. Brevemente. Quiero enfatizar que me voy a dirigir a las personas nuevamente que no simpatizan mucho con nuestra mirada, para invocar a la honestidad intelectual de querer comprender cómo funcionan las cosas y que es posible que nos estemos diferenciando entre quien quiere creer y sostener una creencia del mundo y quienes queremos realmente saber cómo. Y eso implica un compromiso de investigar, de leer, de informarse, de contrastar. Que esto no es una disputa, que esto no es, si ambos bandos queremos realmente el bien de la sociedad, porque seguramente los conspiracionistas quieren sacarnos las vendas de los ojos, realmente quieren eso, y tienen quizás la intención de ayudar, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a arbitrar las propuestas que ustedes hagan de las explicaciones? Creo yo que el mejor árbitro humano es la ciencia. Humano con errores, con demoras, pero eso es lo mejor que tenemos. Y si no nos ponemos de acuerdo, vamos a seguir enfrentados y no vamos a tener un puente para poder dialogar y avanzar. Todo lo que quería decir. Yo quería contar primero dos cosas. La primera es, no sé cómo me pongo en contacto con Doris para pasarle el paper. Me imagino que a través de Víctor. Sí, en Facebook, ahí está como Doris Vera. Ya, perfecto. Y la segunda es contarles una anécdota, que nadie está libre de caer en una noticia falsa. Voy a ponerles una anécdota que nos ha pasado ayer. Que nosotros creíamos de que se podían hacer transmisiones de 4 personas a través de Instagram, porque lo leímos en una noticia. Pero ahí la agudeza de Fabricio entró a tallar y dijo, por si acaso hay que probar ayer en la noche, hoy día, para estar totalmente seguros, no vaya a ser que no funcione. Y de hecho, efectivamente, no funcionaba, era una noticia falsa, entonces nos creímos esa noticia. Entonces, nadie está libre de caer en este tipo de cosas. Pero lo importante es cuestionarse y experimentar por nuestros propios medios. Así es lo que nos sucedió, pero bueno, gracias de verdad a todos por haber estado aquí con nosotros. Víctor Andrés, ¿algún comentario final? Sí, nada, justo acabo de hablar con el doctor Trónico, ya está conectado, esperándonos, así que acá miramos ahí. Ya continuemos, ¿no? Con la actividad de los domingos racionales. Sí, vamos a intentar hacer esto de manera más continua, un diálogo escéptico, así que preparen temas, pueden escribirnos para algunas sugerencias, algunos temas y nos vemos ya en la siguiente ocasión. Ahora, todos a seguir al doctor Trónico. Gracias, muchachos. Gracias Fabricio, Víctor Andrés. Y gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.